Clase 1.2. Construcción de una gráfica de faja. En el problema nos dice, la tabla muestra el número de pacientes según la enfermedad. Construye una gráfica de faja redondeando el porcentaje de cada categoría a la unidad. Entonces aquí nosotros tenemos la tabla. Hay que hacer antes que nada el redondeo para ya tener claro. Por ejemplo, el dengue, hay una cantidad de 420 pacientes, a que equivale al 23.3%. Esto lo vamos a redondear al 23%. Como la primera cifra decimal no es 5 o mayor que 5, entonces no hay que aproximarlo a la unidad inmediata superior. En el caso del Zika, tenemos ahí la cantidad de personas que padecieron esa enfermedad, es de 280 y el porcentaje es de 15.6. En este caso sí vamos a aproximar al 16% porque tenemos como cifra decimal el 0.6. Luego enfermedades digestivas, un 29.4%, entonces esto lo vamos a aproximar a 29%. Enfermedades respiratorias, 18.3, esto se aproxima a 18%, y otras enfermedades se aproxima a un 13%. En este caso nada más esto para que lo tengamos como referencia. Ya en la construcción sí ya vamos a ir definiendo otros parámetros. Recordemos que una gráfica de cinta por los elementos de la clase anterior en primer lugar debe de tener un título, y en este caso sería una razón, que sería, el título sería entonces la razón. Pero ¿razón de qué? De la cantidad de pacientes. Entonces eso hay que escribir: de la cantidad de pacientes según la enfermedad. Según enfermedad. Entonces ya tenemos el título, tenemos la escala que va del 1 al 100%. Aquí vamos a arreglar la gráfica aquí, y ahora de esta forma el título ya así nos queda centrado, y es así como debe ser, que nos quede centrado, no como lo teníamos al principio. Entonces en este caso yo voy a dibujar un rectángulo, una barra en este caso, que sería la faja en sí. Lo voy a hacer con color negro y va a tener la misma longitud que pues ahí la escala de 0 a 100%. Y luego esta faja, pues al arreglarla se nos va a ir particionando en las distintas razones que tenemos de acuerdo a las enfermedades. Otro criterio que hay que tener muy en cuenta es que debemos de empezar con la enfermedad, con aquella enfermedad que tiene mayor porcentaje. Ahora sí, ya tenemos ahí el rectángulo bien hechito, ya el programa pues sí ya nos lo ha detectado. Aquí vemos que tenemos una cuadrícula, entonces hemos tomado que cada cuadrito representa 10%. Pero en primer lugar hay que identificar cuáles de estas enfermedades, de estas categorías, es la que tiene mayor porcentaje. Vemos que esta tiene aproximadamente el 29%, entonces debemos de empezar con esta sería la primera. Luego seguiría el dengue, que es el que sigue en porcentaje. Luego tenemos a otras enfermedades respiratorias, que sería la tercera posición, y tenemos posteriormente al Zika, cuarta posición, y por último a otras enfermedades, que esta siempre va a ir por último, no importa que tenga mayor cantidad que las otras. Entonces vamos a particionar el rectángulo. El primero habíamos dicho que eran las enfermedades digestivas, y que tiene un porcentaje aproximado de 29. Entonces por aquí tenemos 25, 26, 27, 28 y 29. Entonces por acá vamos a trazar una línea para dividir. Ahí irían las enfermedades, en este caso digestivas, que es la que tiene mayor porcentaje. Y ustedes le dan color, un color sólido, definido, completo. Yo en este caso por el programa solamente le puedo dar color de esa estructura o de esa forma.
Entonces, y hay que colocarle encima también qué es lo que me representa. En este caso con lápiz negro le vamos a poner enfermedades digestivas. Entonces, a partir de aquí, de esta línea, que debe ser una línea recta bien perfecta, vamos a continuar con la segunda categoría que habíamos definido, que era el dengue. El dengue es 23% aproximadamente. Entonces a 29.4 le vamos a sumar, en este caso 29.4, le vamos a sumar el porcentaje del dengue 23.3 para saber hasta dónde debemos de llegar, y debemos de llegar aproximadamente hasta 52, 53 en este caso. Entonces 51, 52% sería aquí, y aquí vamos a trazar la siguiente línea. Le damos otro color a la gráfica, en este caso esta categoría le damos otro color. Aquí yo le he dado color rojo, y hay que colocar su respectivo nombre, que aquí representa la enfermedad del dengue. Ahora, a partir de este 52% hay que ubicar la tercera categoría, que es de enfermedades respiratorias, y este tiene un 18%. Entonces al 52%, que es donde estamos ubicados hasta el momento, hay que sumarle 18, eso nos va a dar 70. Es decir, que justamente en el 70% terminaría la siguiente categoría, que son las enfermedades respiratorias. Entonces vamos a darle primero color, le vamos a dar color verde. En este caso va quedando como que semáforo por el momento, y hay que colocarle su título, que son enfermedades, pero me lo está tirando atrás el color. Vamos a arreglar, ahora sí, vamos a volver a dar color y vamos a volver a escribir el nombre. Esperemos que hoy sí salga encima. Ahora sí, entonces enfermedades respiratorias sería acá, respiratorias. Y luego, a partir del 70%, hay que pasar a ubicar la cuarta categoría, que es sobre el Zika. Esta tiene aproximadamente 16%, entonces significa que nosotros vamos a llegar desde 70, avanzar 16% más. Desde 70 aquí llegamos 10%, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces nos quedaría más o menos hasta por acá la siguiente categoría, que es el Zika. Le vamos a dar color, primero le vamos a dar azul en este caso, y vamos a tener que escribir su nombre de la categoría, que es Zika. Y vamos a ver, Zika, no lo detecta bien, vamos a poner Zika. Bueno, ahí ya quedó de mejor manera, Zika. Y por último, la otra categoría que nos queda es la de otras, que aproximadamente tiene 13.6. Si nosotros contamos, evidentemente esa es la longitud que abarca. Vamos a utilizar otro color para diferenciar la categoría otras en este caso, y no nos olvidemos de colocar su nombre, que sería otras. Me lo envió hacia atrás, vamos a ubicarlo otra vez el color. Ustedes tienen que darle el color macizo. Aquí por problemas con el programa, pues solamente lo voy a dejar así, otras. Entonces, de esta forma hemos hecho ya nuestra gráfica de faja en base a la razón de cantidad de pacientes según enfermedad. Como ven, el proceso es bastante simple. Es que nosotros tengamos una recta numérica de referencia que vaya desde el 0 al 10%, y podemos tomar como sugerencia un cuadrito o dos cuadritos que valgan 10%. Por ejemplo, en este caso yo utilicé que un cuadrito valiera 10%. Ustedes lo pueden hacer un poquito más grandecito, la escala que consideren, y luego dibujan un rectángulo abajo de la línea recta, y ahí van particionando de acuerdo a los porcentajes y al orden de categoría, que va de mayor a menor, y terminamos siempre con la categoría otras en el caso que existiera. Vamos a ver el comprende. Dice: el procedimiento para elaboración de una
gráfica de faja es encontrar el porcentaje de cada categoría. Ojo, puede ser que no nos den el porcentaje. Entonces, si no nos lo dan, hay que encontrar ese porcentaje. 2. Separar según el porcentaje obtenido partiendo de la categoría más grande, es decir, con mayor porcentaje, desde la izquierda hacia la derecha. Y tercero, vamos colocando la categoría otros en último lugar en caso que exista. Puede ser que también no tengamos la categoría otros. Hay un ejercicio y lo vamos a resolver. Dice en este caso que la siguiente tabla muestra la cantidad de habitantes de distintas zonas de una población en el año 2012 y 2015. Construye una gráfica de faja redondeando el porcentaje de cada categoría hasta la unidad. Entonces, en este caso, tenemos que realizar una gráfica de faja doble porque tenemos para dos periodos. Tenemos para el año 2012 y para el año 2015. En un solo gráfico, en un solo esquema, debemos de poner las dos fajas, los dos rectángulos. Ya vamos a ver cómo. Además nos dice si el total de los porcentajes no es 100% por causa del redondeo, es decir, por aproximación puede ser que a veces nos dé 99.9, 99.8 o nos pasemos. Entonces se arregla cambiando el porciento de la categoría otro. Como la categoría otros queda al final, entonces esa va a abarcar el 100%. En este caso aquí si nosotros hacemos el análisis, puede hacer que tengamos problemas, no lleguemos exactamente al 100%, pero ya una vez plasmándola en la gráfica, la categoría otros, entonces esta tiene que llegar hasta el final, es decir, hasta el 100% completar de tal manera que no haya huecos. Entonces vamos a ver el ejemplo. Ahora sí, en primer lugar, recordemos, tenemos que escribir el título o el tema de nuestra gráfica. En este caso sería, siempre vamos a utilizar la palabra razón y luego vamos a decir de qué. Entonces sería razón, vamos a poner aquí razón de la cantidad de habitantes por zona. La cantidad de habitantes por zona. Este es el título. Recordemos que de eso nos hablan en la tabla. Una vez ya tengamos el título, entonces vamos a ubicar la primera recta numérica. Y aquí la tenemos. De tal manera que coincida. Y voy a utilizar una escala, en este caso una escala numérica que me represente por cada cuadrito 10%. Cada cuadrito el 10%. Voy a hacer unos pequeños ajustes de tamaño para que coincida de la mejor manera posible. Y vamos a ver, ahí ya lo tenemos más ajustado. Entonces hay que proceder a dibujar el rectángulo como segundo paso, pero en este caso recordemos que vamos a tener dos rectángulos. Vamos a tener uno para el 2012 y vamos a tener otro para el 2015. Nos vamos a enfocar en primer lugar en el del 2012 y luego vamos a trabajar en el del 2015. Vamos a dibujar entonces dicho rectángulo. Ya tenemos listos nuestros rectángulos y he aprovechado de un solo para plasmar el del 2015 y colocar la otra recta numérica de 0 a 10%. Pero como les comenté, nos vamos a enfocar en trabajar primeramente para el año 2012. Hay que identificar cuál es el que tiene mayor porcentaje en el 2012 y vemos que aquí sería 1, esta sería la primera categoría, luego esta sería la zona 4, la segunda categoría, porque es el número que sigue más grande en forma descendente. Luego tenemos esta tercera categoría, esta cuarta y por último la categoría otras. Esa siempre va a ser la última. Entonces vamos a empezar a ubicar. Aquí nos dice de que la zona 1, que va a ser nuestra primera categoría para el 2012 y que tiene 45.6%, es decir, aproximadamente 46%. Aquí tenemos 45% y aquí está 46%. Aquí vamos a hacer el primer corte y vamos a proceder a dar color en este caso. Y debemos de ubicar su nombre, que es
la zona 1. Luego la segunda categoría será la zona 4, que tiene 19.2, entonces lo vamos a dejar hasta 19. Aquí ya habíamos abarcado hasta el 16%, hasta el 46% más 19, vemos que tenemos que llegar hasta el 65%. Entonces sería hasta acá. Le damos color también y hay que colocarle el respectivo nombre, que sería zona 4. En este caso, zona 4. Luego, a partir del 65%, hay que ubicar la tercera categoría, es zona 2, y aquí abarca 15%. Es decir, vamos a llegar 65 más 15, llegamos hasta 80. Vamos a dar color y ubicamos el nombre de la categoría, que en este caso es zona 2. Y la siguiente categoría es la zona 3, con 12.6%, que sería aproximadamente 13%. A partir de 80, si contamos 13%, 13 rayitas, llegamos a 93. Es justamente acá. Entonces damos también color y ahí vamos a ubicar el nombre de la categoría zona 3. Zona 3. Y la última que nos queda es otros, que también hay que darle color. Vamos a dar en este caso este celeste y nos va a quedar la categoría otros. Ahora aquí ya tenemos para el año 2012, ya lo tenemos listo. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para el año 2015. Hay que identificar primero cuál es la categoría más grande, y en este caso sería la zona 1. Podemos ver, voy a borrar estos números para que no nos confundamos. Zona 1. Luego, después de 31, aquí tenemos otras categorías, pero como otras es mayor, no importa, aunque otro sea mayor, tenemos que dejarlo siempre al final. Esta va a ser la última categoría. Si en caso esto hubiera sido zona 4, entonces hubiéramos puesto zona 4. Hay que recordarnos de lo que vimos en la clase anterior. Luego, después de 31 seguiría 14, es decir, punto 6. Esta sería la categoría 2, esta sería la categoría 3 y esta sería la categoría 4. Ya ordenamos por categoría de forma de mayor a menor y vamos de izquierda a derecha. La primera categoría siempre es la zona 1, pero en este caso tiene 31.6%. Si aproximamos a parte entera llegaríamos a 32. Hoy vamos a trabajar con esta gráfica, con esta línea recta de referencia, que aquí tenemos 30 y aquí tendríamos 32. Damos color. Vamos a dar los mismos colores que habíamos establecido con anterioridad a las diversas zonas. Entonces aquí nos toca darle color morado y colocar el nombre de la primera categoría, zona 1. Ahora la siguiente categoría, la número 2, es la zona 4. La zona 4 ahora tiene 14.6%, que sería aproximadamente a 15%. Habíamos llegado hasta el 32%. 32 más 15 nos da 47. Es decir que el siguiente corte lo debemos de hacer en 47. Aquí tenemos 45, 46, 47. Nos quedaría más o menos por acá el mismo color que habíamos dado anterior a la zona 4 y el respectivo nombre de la categoría. Ahora vamos con la siguiente categoría, que la posición 3 se la lleva a la zona 2 y 9.5 es aproximadamente 10%. Si aquí estábamos en 47, entonces tenemos que llegar hasta 57, más o menos por acá. Damos el mismo color y colocamos el nombre respectivo. Sería zona 2. Lo escribo de esta forma, así inclinado por el espacio. Como pueden ver, es bien reducido. A ustedes les puede quedar de mejor forma. La siguiente categoría es la categoría 3. La zona 3, categoría 4, que tiene 9.3%. Esto sería equivalente a 9%. Entonces teníamos 47 más 10, habíamos llegado a 57 y 57 ahora más 9 nos da 66.
es decir, la siguiente categoría la tenemos que marcar hasta 66. Aquí tenemos 65, hasta aquí llegaría 66. Vemos que aquí está la correspondencia con 66. Le damos el mismo color, que sería verde, y su nombre de la categoría zona 3. Aquí tengo problemas, pero ustedes ya entienden que es la zona 3. Ahora, los restantes entonces sería la categoría otros, que le vamos a dar el color respectivo, que era en este caso celeste, y hay que ponerle su nombre, es otros, y como vemos abarca aproximadamente 34-35%. Entonces de esta forma hemos hecho el ejercicio que nos pedían en la clase, que sería una gráfica de faja doble porque tiene para 2 años. La segunda era para el año 2015, que no se nos olvide eso. Y aquí hay que hacer una unión, que también esto nos hace falta en el caso de la gráfica doble, es que hay que unir los puntos de corte. Sería este con este con este, acá. Ustedes les debe de quedar mejor con una línea recta con regla, y como vemos ha habido una reducción en este caso. Esta es otra información importante que nos puede proporcionar la gráfica de faja, que los tamaños, las razones de las zonas por habitante han ido reduciendo y otras es la que ha ido al alza o al crecimiento. En este caso, en el lapicito a ustedes les pide que elaboren las gráficas. Hay que resolver tanto ejercicio 1 como ejercicio 2. El ejercicio 2 es una gráfica doble de faja, mientras que en cambio la del número 1 es una sencilla. Aquí hay la cantidad, ojo que aquí no les dan los porcentajes, ustedes lo tienen que calcular. ¿Cómo encontramos el porcentaje? Por ejemplo, el porcentaje para el pollo, en este caso sería cantidad de niños. Sí, el contexto es, se le preguntó a los estudiantes qué comida preferían. 83 niños prefirieron pollo. Entonces el 83 hay que dividirlo entre el total de niños, que es 395, y esto nos va a dar aproximadamente, y luego multiplicamos por 100, no se nos debe de olvidar, nos va a dar 21.01% prefiere pollo. Ahora, para carne puedo utilizar otra estructura también. 10 niños prefirieron carne de 395 y esto lo multiplicamos por 100. Nos da un total del 2.53%. De esa forma hay que ir encontrando el porcentaje para cada una de las categorías. De igual manera aquí para los deportes y la cantidad de niños que prefieren esos deportes. Luego hacemos el mismo trabajo que hemos estado viendo en esta clase, en este video.